¿Cuántos saben que han hecho muy bien en venir? ¿Sí? Estupendo. ¿Estamos listos? Mire, meditaba en una cantidad de temas que la palabra de Dios señala y remarca la importancia para la vida de cada creyente, de cada hijo de Dios. Y son temas que yo a lo largo de los años, son tantos años sirviendo al Señor, tantos años predicando, y temas que son sumamente importantes que lo tengamos muy presentes, en esencia, virtud y poder. A veces podríamos pensar que repetimos temas, pero hay una necesidad. ¿Qué pensamos del tema de la fe? En nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo y toda la proyección de la enseñanza bíblica sobre la fe. Cuando la misma palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nos señala, nos remarca la importancia de este tema. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que Él tiene galardón, que Él tiene premio para el que le busca. Nos está señalando la importancia del tema. ¿Qué diríamos de la santidad, del tema de la santidad? El escritor a los Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Marca, señala la importancia del tema y yo creo que tenemos que estar recordando esta importancia de estos temas. Están aquí escritos en la palabra eterna de Dios. Y tenemos que estar renovando nuestra mente, limpiando nuestro corazón, para que la eficacia de la palabra de Dios pueda hacer la obra en nuestras vidas, para seguir progresando, avanzando, creciendo, madurando espiritualmente. ¿Qué diríamos del amor de Dios? Por muchas veces que lo repitamos, por muchas veces que recordemos la importancia del amor de Dios en nuestras vidas, siempre nos quedamos cortos. Y de hecho nos pasa con la fe, nos pasa con la santidad. Yo no sé si a usted le pasa como a mí me pasa, que cada vez que pienso en la importancia y la esencia de todo esto, es como que siento que me falta más, que me reta alcanzar esa fe que nuestro Señor Jesucristo señalaba. Y hablaba de la fe como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeñita, pero que cuando esto germina se hace un árbol grande, ¿verdad? Cosas tan importantes como el tema de la gracia de Dios, el tema de la misericordia de Dios. No te canses nunca de recibir estas palabras, por mucho que las repitamos. Siempre nuestro Padre Celestial viene con un sazonamiento especial, con algo nuevo. Porque indiscutiblemente cuando se nos habla de la fe, usted ya no está recibiendo ni entendiendo la fe como hace 5 años atrás. Es como que si usted realmente está en el proceso de crecimiento y de madurez, es como que cada vez está recibiendo más de la enseñanza de estos temas tan importantes. Y el tema que quiero tocar con ustedes, ¿cuántas veces yo he hablado sobre la importancia de la voluntad de Dios en nuestras vidas? La voluntad de Dios. Se dice rápido, ¿verdad?
Pero es un tema que a mí me ha llegado a preocupar como pastor cuando veo la ligereza en las personas de tomar decisiones, de hacer cosas, de mover cosas, de ir para aquí, para allá, sin realmente tener la convicción si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. A lo largo de todos estos años he visto, he comprobado, uno no está para señalar a nadie, ni para juzgar a nadie, ni mucho menos, pero uno se da cuenta de las consecuencias que se pueden estar pagando y las situaciones delicadas que se pueden estar pasando a nivel personal, a nivel familiar, y simplemente porque cuando tuvimos que buscar la voluntad de Dios de una manera seria, no lo hicimos. Yo siempre recuerdo, y aquello a mí me quedó marcado, cuando yo me fui en el año 82 a Suiza a trabajar prácticamente pues recién casado y con mi hija Miriam de bebé. El tema, el miedo por las responsabilidades familiares y todo eso, y me quedé sin trabajo y el primer trabajo que salió pues era en Suiza y no me lo pensé, y en la misma semana ya, ¡pum!, ya viajé. Y allí me percaté y me di cuenta, me dolió en el alma. Yo estaba sirviendo al Señor como líder de jóvenes, estábamos en Canrud, en la calle Huetes, ¿te acuerdas, Manolo? Entonces, ahí yo me percaté que me equivoqué, que no busqué la voluntad del Señor y me dolió y sufrí ese dolor. Yo cuando estábamos viviendo un tiempo muy bonito, yo recuerdo que estaban llegando jóvenes de Santa Perpetua, de San Quirce, y se formó en la iglesia de Canrud un grupo de jóvenes grande, hermoso, y como que cuando yo me fui la cosa empezó a menguar y yo preguntaba por fulanito, por menganito, ya no viene, se fue esto, y eso duele. La voluntad de Dios es muy importante, querida y amada iglesia. Quiero enfatizar en esto porque nuestro mismo Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, Él remarca en muchísimos lugares la importancia de la voluntad del Padre. Situaciones, por ejemplo, cuando llegaron y le dijeron, porque estaba rodeado de gente, la casa donde estaba llena, y llegaron los discípulos, allí fuera está tu madre, están tus hermanos. Y Jesús empieza a mirar a sus discípulos y le dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? Dice, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Entonces nos damos cuenta, y así en muchas ocasiones, en otra ocasión cuando maestro, come. Y él dice, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió. Y así repetidamente, inclusive en el texto para arrancar esta predicación, que la he titulado Tu voluntad me conviene. Y es que tenemos que pensar con seriedad. Hay un proverbio que dice, los pensamientos del diligente tienden a la abundancia, pero el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y esto lo he vivido yo, lo he comprobado. Hace poco hablaba con alguien, me dice, la cantidad de gente que ha pasado por la iglesia, claro. Y tenemos que aceptarlo con todo el dolor en el corazón y como algo normal.
porque la gente no busca la voluntad de Dios, se mueven alocadamente. Después te enteras que ya no están ni en el Señor y te enteras del sufrimiento, te enteras que los hijos están en verdaderos líos y tantas cosas. Porque cuando tuvimos que ejercer la responsabilidad de buscar la voluntad de Dios, no lo hicimos. Nos equivocamos y pagamos las consecuencias. Cuando Jesús en el Sermón del Monte, en esa enseñanza tan majestuosa, tan preciosa, cuando llegó al momento de enseñar a orar a sus discípulos, Él está diciendo, no hacer como los escribas, los fariseos que les gustan ponerse en las esquinas y alardear. No hacerlo así, porque así no funciona esto. Y Él le dice, tenéis que entrar en vuestro aposento y cerrada la puerta, orar a vuestro Padre en lo secreto, y Él oye en lo secreto y os recompensa en público. Pero hay algo hermoso que en medio de esta oración, cuando dice, cuando oréis, orar de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En la versión, sí, en Reina Valera, o no, Dios habla hoy, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Algo tremendo que Jesús estaba aquí declarando. Que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. ¿Sabe? En el cielo están los ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Y todos estos hacen la voluntad. Y ese es el testimonio que Jesús, así como se hace la voluntad en el cielo, con el ejército del cielo, que se haga también aquí en la tierra. El tema de hacer la voluntad de Dios es un tema importante y delicado. A veces podemos estar errando en cosas que pueden tener una cierta trascendencia, pero a veces podemos estar errando en cosas que tienen una trascendencia grande, que tiene muy difícil de reparar a veces equivocaciones que hacemos, porque nos enredamos con las cosas del mundo y el diablo nos atrapa. ¿Y cuánta gente no ha podido regresar a tener comunión con Dios? Porque se equivocaron en un momento determinado y específico. No entendieron que separados de Dios nada somos. Que separados de nada podemos hacer. A veces tomamos decisiones en base a nuestra propia inteligencia o en nuestras propias fuerzas. Después en el tiempo nos equivocamos porque nos sentimos autosuficientes y pensamos que podemos. Después te viene una simple gripe y te deja ahí todo tumbado y te das cuenta lo poco que eres y lo poco que sirves. Eso sin contar ya enfermedades más graves o situaciones más graves. Pero a veces nos cuesta entender que necesitamos. De hecho, el punto número 1 lo he titulado de esta manera: todos somos responsables de conocer la voluntad de Dios.
todos, de una manera personal y específica, todos nosotros somos responsables. Y la voluntad de Dios tiene que ser analizada de una manera seria, de una manera equilibrada, cada día. Cada día. Cada día yo tengo que preguntarme, ¿lo que estoy haciendo corresponde a la voluntad del reino de Dios? Porque escuche una cosa, hay una garantía divina. Los que hacen la voluntad del Padre tienen la garantía divina de formar parte de los planes del reino de Dios y vivir la realidad del reino de Dios. Y esto es lo que nos pone en la condición donde Dios mismo puede cumplir su propósito en nosotros. Pero si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, perdemos los derechos legítimos del reino. Ya no formamos parte de los planes del reino de Dios para nuestra vida, para nuestra familia. Porque Dios tiene planes para ti. Dios tiene planes para tu familia, como dice Jeremías, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien, no de mal, para daros el futuro que esperáis. Hay cosas que tenemos que meditarlas, que tenemos que plantearnos seriamente. Y cada día tomamos decisiones. Cada día hacemos cosas, nos movemos. Muchas pueden estar coincidiendo con la voluntad de Dios, pero otras no. ¿Y qué sucede con las que no están coincidiendo con la voluntad de Dios? Todos sabemos que Dios es paciente. Todos sabemos que Dios es grande en misericordia. Todos sabemos que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero Dios es justo. Y llegará un momento que por tu bien y porque te ama, vendrá una disciplina, porque Dios al hijo que ama lo disciplina. Y no te va a gustar la disciplina. El mismo escritor a los hebreos dice que ninguna disciplina hasta la presente es causa de gozo. A nadie le gusta pasar por la disciplina. Y a veces estamos tan perdidos en nuestra realidad de servir a Dios que confundimos pruebas con disciplinas. Y nosotros mismos nos decimos, no, es que estamos pasando por una prueba. No, no te engañes. Dios, tu Padre, te ama y te está disciplinando porque estás cometiendo errores. Porque no estás buscando la voluntad y no estás haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Si Jesús nos dio ese ejemplo, es necesario hacer la voluntad del que me envió. ¿Quién somos nosotros para pensarnos que podemos vivir una vida espiritual de éxito, de crecimiento y de madurez, sin percatarnos la importancia de que hoy yo soy responsable de buscar y hacer la voluntad de mi Dios? No puedo apresurarme alocadamente porque voy allá a la pobreza. Tengo que ser diligente, mis pensamientos tienen que ser diligentes. Mis pensamientos, como dice Pablo, tienen que ir cautivos
a la obediencia a Cristo. Romanos 12:2, versión Dios habla hoy, dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Esto es importantísimo, hermanos. Y esto, este versículo, el versículo que antecede, el 1:12, dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, vuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que dice otra versión, que es vuestra porción diaria. Por eso que la voluntad de Dios tenemos que buscarla diariamente. Esa voluntad que es buena, que es agradable, que es perfecta, que es lo mejor para nosotros. Por eso el título, la voluntad, tu voluntad me conviene. Cuando Pablo dice, todo me es lícito, y es verdad. En el contexto de la realidad de nuestro libre albedrío, usted puede hacer lo que le da la gana hoy, mañana y pasado mañana. Pero si no es la voluntad de Dios, Dios te va a pedir cuentas. Y llegará el momento que Dios te va a disciplinar porque te ama. Y no va a permitir que tú continúes cometiendo errores. Y los que de alguna manera, pues ya, pues como le pasó a Saúl cuando Dios le dice a Samuel, ya no me piden más porque lo he desechado. Otra realidad. Porque podemos terminar aburriendo a Dios con nuestras mentiras, con nuestras excusas, con nuestros argumentos. Y al final Dios dice, bueno, pues si tú quieres hacer tu vida, haz tu vida y recoge las consecuencias. Por eso es tan importante recordar el tema de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tenemos que vivir de una manera que cada día tengamos la certeza, la seguridad, la convicción de que tengo claro la voluntad de Dios en lo que estoy haciendo, en los planes, en los proyectos, en todo. Hay gente que se mete en unos vergenales tremendos sin preguntarle a Dios. ¿Qué dice Santiago? Dice, en la versión del que está falto de sabiduría, que le pida a Dios, que Dios da abundantemente, sin reproche le será dada. El que no sabe, que le pregunte a Dios, dice que Él gustosamente se lo hará saber. Pero muchas veces vamos a la nuestra. Tenemos una idea y no le preguntamos a nuestro Padre Celestial. Y terminamos haciendo ¿qué? Nuestra voluntad. Lo que nos da la gana. Y después vienen las madres mías. ¿Cuánta gente ha lamentado? ¿Cuánta gente ha llorado? Y gracias a Dios por los que han aprendido. Mire, cuando yo tuve la experiencia de Suiza, eso para mí, yo muchas veces le doy gracias a Dios por darme cuenta de mi error y sentir el dolor que sentí para tomarme en serio la realidad de buscar la voluntad de Dios. Siempre estoy ahí buscando la voluntad de Dios. Efesios 5:17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
tenemos la responsabilidad de saber la voluntad de Dios. Hermanos, no pongamos excusas. Eso forma parte a veces de esa rebeldía interna que hay dentro de nosotros, que ni tan siquiera somos sabios para denunciarnos a nosotros mismos delante de Dios. Porque muchas veces estamos ahí jugando un poquito a ser espirituales y al final terminamos haciendo lo que nos da la gana. Aunque ya Dios nos haya revelado que no. ¿Cuántas veces? A mí me vienen a la mente cantidad de cosas. Momentos, situaciones donde, pastor, mira, yo lo único que te puedo aconsejar es que te tomes en serio buscar la voluntad de Dios. Que tú tengas la convicción, hermano, que esto es real. Si tú quieres realmente conocer la voluntad de Dios, Dios no te lo va a negar. Dios te lo va a revelar. Dios te lo va a enseñar. Si realmente tu corazón está por querer conocer la voluntad de Dios, tú lo vas a ver con claridad. Ahora, después te toca hacer la voluntad de Dios. Y no te va a gustar. Porque tu idea ya es otra. Y cuando Dios ya nos rompe nuestras ideas, y ahí está la sabiduría del creyente. Aunque no me gusta, aunque no es lo que yo deseaba, aunque no es lo que yo quería, pero Dios me ha mostrado que no es su voluntad. Y qué tremendo cuando conseguimos renunciar a aquello que incluso era nuestro sueño. Aquello que nos ilusionó, que nos apasionó. Pero que si buscas la voluntad de Dios y si sigues profundizando, Dios te va a revelar que es algo que proviene de tu carne. Y de la carne nada aprovecha. Necesitamos la voluntad de Dios. Número 2, no es lo que decimos, sino lo que hacemos. ¿Cuántas veces dentro del contexto de nuestra religiosidad nos es tan fácil hablar, decir cosas que no tienen nada que ver después con lo que hacemos? Y esto ofende a Dios. Porque Dios quiere una integridad real en la vida de sus hijos. Que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Que no seamos fluctuantes. Que no seamos personas de doble ánimo. Que no digamos una cosa y hagamos otra. Que no estemos de alguna manera pues montándonos una película, embelleciendo algo que humanamente nosotros queremos hacer, lo espiritualizamos, incluso nos atrevemos a decir que es la voluntad de Dios cuando no es la voluntad de Dios. Cuidado, hermanos. Cuidado con engañarnos a nosotros mismos. Porque esto es terrible. La palabra de Dios dice que aquel que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Y a veces nos creemos cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios y al final pagamos las consecuencias. No nos gusta, lo pasamos mal. E incluso nuestra familia sufre los errores de nuestras malas decisiones por no afirmar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mateo 7, ya concluyendo en la enseñanza del Sermón del Monte, Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos dirán: Señor, pero si en tu nombre hicimos esto, lo otro y lo demás allá, apartaros de mí, hacedores de maldad, porque habéis hecho lo que os da la gana. Y lo que penséis que habéis hecho en mi nombre, lo habéis hecho bajo la influencia de vuestra carne. Por eso dice: hacedores de maldad, nunca os conocí. Duras son esas palabras, duro. Es lo que Jesús dice ahí. Hermano, no pretendamos engañar a Dios nunca. Con buenas palabritas y con buenas reflexiones. Dios necesita ver cómo tú te interesas en buscar y hacer la voluntad del Padre. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo recoge. Primera de Pedro 2:15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Necesitamos realmente dar testimonio de nuestra firmeza en Dios. Llamar las cosas por su nombre. Y que lo que decimos está de acorde con lo que hacemos. Y eso realmente es un beneficio personal, familiar y un beneficio para todos los que nos rodean. Porque le estamos diciendo a la gente: mi hermano querido, se puede, se debe buscar y hacer la voluntad de Dios. Si tú realmente quieres, te lo tomas en serio, le das la importancia que requiere, lo podrás comprobar. Número 3, los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Viven en una proyección de vida eterna. En una proyección del reino de Dios. El reino de Dios comienza cuando recibimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nuestra vida tiene que vivir de acorde con la voluntad de nuestro Rey, de nuestro Señor. Porque es la manera que damos testimonio que realmente nosotros no pertenecemos a este mundo, sino que estamos realmente emplazados en la realidad del reino de Dios. Vivimos reino, no vivimos caprichos humanos. Vivimos reino, no ilusionismos humanos. Vivimos reino de Dios y la voluntad de Dios está en nosotros porque estamos renunciando al viejo hombre con sus deseos y pasiones engañosas. Porque cada día nos estamos vistiendo con esa nueva naturaleza, creados en Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Eso es vivir reino. Eso es pertenecer a los planes del reino. Eso es estar en la proyección del cumplimiento del propósito del reino de Dios en tu vida. Eso es una realidad que está a nuestro alcance en el día a día. Como empezamos hablando, estoy convencido de que cada vez que nos congregamos, nuestro Padre Celestial prepara banquete. El cómo ocupamos nuestro lugar, el cómo nos sentamos, el cómo nos deleitamos con los manjares, con lo que Dios nos da. Eso marca una diferencia. Nuestro alimento espiritual va también a dar testimonio de nuestra realidad espiritual, de nuestro crecimiento y nuestra madurez.
Nuestra comunión y nuestra intimidad con Dios, cuando es real, profunda y verdadera, tiene un fruto glorioso. Estamos viviendo reino. Y damos testimonio de la realidad del reino de Dios en nuestras vidas. Los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 en adelante, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Esto no es reino de Dios. Esto es sucumbir al mundo. Esto es estar contaminándote con el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Duro esto, ¿no? Hay cada uno que se lo cocine como quiera. Que cada uno piense. Si te engañas a ti mismo, es tu problema. Si me engaño a mí mismo, es mi problema. Pero las cosas están dentro de una realidad de la verdad eterna de nuestro Dios. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué tremendo, qué glorioso. Entender. Nunca nos cansemos de escuchar los temas tan importantes para nuestra vida. Prestemos atención. Dígale a su hermano: Dios te está hablando. Presta atención. Número 4, para terminar. Hacer la voluntad de Dios tiene que ser un deleite. No tiene que ser una carga. Tiene que ser un deleite. Un corazón realmente agradecido por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Una vida que realmente vive en el reconocimiento de las bendiciones que hemos alcanzado a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Como dice la palabra, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Él nos sacó del pozo de la desesperación. Yo medito en esto. Y aún a mi corta edad, mis 18 años, yo estaba en un pozo de desesperación. Yo estaba atado a una vana manera de vivir. Yo estaba bajo la potestad del príncipe de este mundo. Pero yo tengo la convicción que he sido trasladado al reino de su amado Hijo. Y no para vivir como yo estaba viviendo antes, dando rienda suelta a los deseos y las pasiones de la carne. No, para vivir reino. Para vivir reino tenemos que dar testimonio que estamos haciendo la voluntad del Padre. El que no vive en obediencia a la voluntad del Padre, el Padre no está en él. El Padre reconoce a aquellos que le reconocen a él y que dan testimonio de él. Por eso el amor del Padre no está en ellos. Aquellos que están gobernados por los deseos, las pasiones de la carne, la vanidad de la vida. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Suban para arriba, por favor.
David expresa estas palabras. Estamos en el punto, hacer la voluntad de Dios tiene que ser un deleite. Dice David, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y tu palabra, tu pan de vida, tu palabra eterna está en el medio, en el centro de mi corazón. Juan 4:34. Después de esa conversación tan enriquecedora y tan hermosa, viendo cómo Jesús se ocupa y se preocupa por una persona, la mujer samaritana. Un pueblo que vivían ahí en tensiones con los judíos. Los samaritanos eran menospreciados por los judíos, rechazados. Jesús, después de tener ahí una jornada de esforzado trabajo y de estar impartiendo palabra y sanar enfermos, Él dice, me es necesario pasar por Samaria. Y se va solo. Y ahí en el pozo de Jacob tiene el encuentro con esa mujer. Todos sabemos la historia. Y le pide agua. ¿Tú, judío, me pides a mí agua, que soy mujer samaritana? Jesús le habla así. Tú supieras quién es el que te está pidiendo. Tú le pedirías. Yo te daría agua. Pero agua que salta para vida eterna. Después de tener todo esto y recibir ese impacto, y la mujer fue tocadísima, fue dando testimonio a los samaritanos y la gente se enloqueció, atendiendo lo que esta mujer testimoniaba. Llegaron los discípulos que habían ido a buscar comida y le ofrecieron la comida y él, no, alguien le ha dado de comer al maestro, y él dice, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. La iglesia es una extensión de la obra de Jesús. Jesús empezó y terminó su parte. Y nos dio el mandato de continuar predicando el evangelio del reino a toda criatura, remarcando la importancia, porque el que cree será salvo y el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y declaró cómo Dios capacita a la iglesia para ser un testimonio del poder de Dios en medio de un mundo perverso, de un mundo perdido. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios. Y si tomaren cualquier cosa mortífera, no le hará ningún daño. Todo esto, si lo analizamos, es profundo, real y verdadero. Pero escuche, esto funciona. Esto funciona para los que buscan y hacen la voluntad del Padre. Porque entran en la garantía divina de formar parte
de los planes del reino que indiscutiblemente Dios tiene para ti y para tu casa y para los tuyos. Que indiscutiblemente Dios tiene para su iglesia, para su amada. Y de esta manera podemos decir como David: tú cumplirás tu propósito en mí, oh Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar al Señor.